Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llevaron el sufrimiento humano a límites inimaginables. En campos como Auschwitz, los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados hasta el colapso, y muchos sufrían castigos extremos, como ser sumergidos en agua helada durante horas para experimentos sobre hipotermia. Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, utilizaba métodos despiadados como sumergir a sus víctimas en agua helada o aplicar descargas eléctricas en zonas sensibles para obtener confesiones. Figuras como Joseph Mengele llevaron a cabo experimentos médicos brutales, como amputar extremidades sin anestesia o inyectar sustancias en los ojos de niños para intentar cambiar su color. En campos como Dachau, prisioneros eran utilizados como sujetos de pruebas con gas mostaza, dejando heridas químicas abiertas que nunca eran tratadas. El horror nazi no se limitó a los campos de concentración. Sophie Scholl, una joven activista de la resistencia alemana, fue arrestada junto a su hermano por distribuir panfletos contra el régimen. Tras un juicio sumario, fue sentenciada a muerte y guillotinada a los 21 años. El inicio, la llegada a los campos de concentración y Dachau. Originalmente concebidos como una prisiones para presos políticos alemanes que pretendían albergar a los revolucionarios de la causa comunista, los campos de concentración y exterminio se convirtieron, a partir de 1933, en el siniestro parque de juegos y experimentación de Heinrich Himmler. El líder de las SS se hizo cargo del campo de trabajos forzados y poco a poco los convirtió en la maquinaria de exterminio de judíos y comunistas más grandes de Europa. En 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania y utilizó su poder para comenzar a moldear a la nación germana según su propia visión. Entre los primeros pasos que dio el nazismo, uno cambiaría el destino de la humanidad desde muy temprano. Estamos hablando de la inauguración del primer campo de concentración, Dachau, el cual originalmente fue creado con la idea de albergar prisioneros políticos alemanes, principalmente aquellos vinculados a la ideología comunista, pero se convertiría en el modelo que Hitler replicaría para llevar adelante el Holocausto. El campo fue entregado a Heinrich Himmler, líder de las SS, quien estableció en el mismo los barracones y el campo de entrenamiento de dicha fuerza, además de que comenzó a utilizar el complejo como centro de ejecución de enemigos políticos. En muy poco tiempo, Dachau se convirtió en un signo de terror de la Alemania nazi. Miles de judíos, rumanos, comunistas eran enviados allí para fabricar munición para el ejército de Hitler. También se convirtió en la principal prisión para alemanes intelectuales, artistas y otras personas que el régimen consideraba peligrosas a su ideología. Tanto fue así que los niños germanos crearon un canto que decía: «Por favor, Dios, hazme tonto. Por favor, para que no me envíen a Dachau». El complejo, diseñado por el comandante Theodor Eicke, estaba compuesto por un edificio central que funcionaba como las oficinas de los altos mandos y supervisores, los barracones y el campo de entrenamiento de las SS, además de las fábricas de munición donde trabajaban los presos. También existían distintos espacios para castigar a los prisioneros con métodos de tortura o ejecución que detallaremos más adelante. Finalmente, un enorme crematorio cerraba el destino de las víctimas del implacable régimen. Aunque en los primeros años las leyes civiles rigieron sobre este campo de concentración, los presos en Dachau eran tratados de manera muy violenta, incluso antes de la llegada masiva de los judíos o de que se aplicara la solución final. Los reclusos alemanes que eran ingresados al campo por sospechas de comunismo, traición u oposición al régimen eran golpeados por los guardias de la SS, en algunos casos hasta morir. Al ser una fábrica de municiones, la producción en Dachau debía ser extrema, y uno de los grandes motivadores para optimizar las labores era el miedo. Así que Hitler, como canciller, decidió cambiar la legislación del campo, para que los supervisores pudieran actuar como les parecía más adecuado. De esta manera, las torturas y asesinatos dejaron de verse como crímenes, y los soldados tuvieron vía libre para tratar a los prisioneros con un brutal sadismo. Por ejemplo, los prisioneros que rompieran alguna de las estrictas reglas sobre los horarios que debían cumplir, la cantidad de producción que debían realizar o los lugares por los que podían transitar serían apaleados.
Aquellos que intentaban escapar, o incluso conspiraban para planear una fuga, morirían en el lugar, sin derecho a un juicio o defensa. Pero fue en 1940 cuando Dachau se convirtió en uno de los más brutales campos de concentración para judíos. Fue uno de los centros de exterminio más sobrepoblados y siniestros de la Alemania nazi. Aunque el complejo estaba diseñado para contener a 6.000 prisioneros, se exigían sus capacidades para albergar hasta 30.000 personas. Por supuesto, esto fue en detrimento de la paupérrima calidad de vida de las personas que debían trabajar forzadamente en el campo. A partir de este momento, los castigos se volvieron cotidianos e incluían humillaciones públicas como flagelaciones con látigos o alambres de púa, hasta dejar la espalda de los presos en carne viva. Muchas veces, sin motivo alguno, los oficiales formaban en fila a varias personas y las fusilaban enfrente de las otras personas mientras realizaban sus trabajos, simplemente para recordarles lo que les pasaría si se atrasaban o la productividad bajaba. También se utilizaron las celdas personales, donde algunos presos debían vivir en pequeños recintos donde entraban solo de pie, sin siquiera poder sentarse, y pasaban días enteros de esa manera, hasta que su cuerpo se vencía. Miles de judíos murieron de desnutrición, fallos cardíacos debido a esfuerzos y enfermedades contraídas por las bajas condiciones de salubridad en las que vivían. Durante la Operación Barbarroja, unos 4.000 prisioneros de guerra fueron enviados a Dachau y sistemáticamente asesinados. Para el año 44, Dachau era más que nada un centro de exterminio. Quien fuera enviado allí probablemente no sobreviviría. También se experimentaba sobre la población, principalmente en las mujeres y los niños. Por ejemplo, se sabe que los nazis estaban interesados en la criogenia, la posibilidad de revivir a alguien luego de que muriera por congelamiento. Para probar esto, cientos de judíos eran sumergidos todos los días en tanques llenos de agua helada, donde morían de hipotermia. Los campos de concentración, el horror de la infancia a la vejez. Cerca del final de la guerra, Dachau recibía cientos de prisioneros todos los días. Las condiciones generales se deterioraron aún más y en unos pocos meses, 15.000 personas llegaron a morir tan solo por las condiciones inhumanas en las que vivían. Con el avance de los aliados por Europa, los fusilamientos aumentaron. Para 1945, con las fuerzas enemigas en las puertas de Berlín, algunos comandantes le sugirieron a Himmler entregar Dachau a los estadounidenses, pero este se negó. Su respuesta fue: «No debemos permitir que ni uno de nuestros prisioneros caiga vivo en las manos de nuestros enemigos». Por supuesto, esto estaba relacionado a que Himmler era consciente de que los terribles crímenes que habían cometido traería terribles juicios tras la guerra. Los campos de concentración obedecían a diferentes fines y realmente eran parte de la red de terror de Estado que incluía los tribunales, la policía, las cárceles o los guetos. El campo de concentración debía erradicar a aquellos señalados como enemigos sociales, raciales y políticos para crear una comunidad nacional uniforme y sana. Esa función adoptó progresivamente diferentes formas en constante evolución y solapamiento, como el trabajo forzado, el asesinato selectivo, los experimentos humanos y el exterminio masivo. Cabe aclarar que, si bien la mayoría de los prisioneros eran judíos, también había gitanos, delincuentes, testigos de Jehová y homosexuales, entre otros. Una vez encerrados allí, se convertían en cautivos y no podían salir. Al ingresar, debían entregar su ropa y sus objetos personales. Acto seguido, un oficial rapaba sus cabellos y les entregaba el conocido uniforme a rayas junto a un par de zuecos de madera. Una vez finalizado el acceso al campo de concentración, comenzaba lo que sería una vida de auténtico sufrimiento. Cada campo de concentración tenía sus métodos y particularidades, pero existía una serie de mecanismos que los emparentaba. Todos los cautivos debían despertar temprano, acomodar sus camas y luego de realizar la formación inicial, eran obligados a realizar trabajos forzosos. Generalmente, estos consistían tanto en tareas dentro de granjas agrícolas, fábricas, establecimientos industriales, como en la reparación de caminos o la tala de bosques, entre otras. Una de las fábricas más populares donde se utilizó el trabajo forzado fue la organización Todt, dedicada a la ingeniería civil y militar. Allí,
Los prisioneros de guerra soviéticos trabajaron de manera gratuita durante meses o años. Luego de una gran cantidad de horas, los prisioneros de los campos de concentración recibían la única porción diaria de comida, que solía consistir en una escasa sopa de vegetales con un pequeño trozo de pan. Uno de los momentos más temidos por los prisioneros eran las formaciones que debían realizar tanto al amanecer como por la tarde. Luego de realizar los trabajos forzados, eran obligados a permanecer parados durante una gran cantidad de horas y en temperaturas extremas, mientras los oficiales controlaban la presencia de todos los cautivos. Es conocido el caso de Louis Ubrick, quien en el año 1939 logró escapar del campo de Dachau. Luego de ser descubierta su ausencia a modo de represalia, todos sus compañeros debieron permanecer parados en formación durante una noche entera y tuvieron que soportar el más tempestuoso frío. A su vez, los efectivos de las SS utilizaban las formaciones para comprobar quiénes estaban aptos físicamente para trabajar y quienes no reunían las condiciones necesarias eran ejecutados. Respecto a casos específicos, sobran los relatos escalofriantes de las víctimas que se vieron frente a frente con duros castigos por parte de sus captores. Entre ellos, encontramos el de la prisionera británica Johanna Hill, quien a causa de las golpizas recibidas por parte de la Gestapo, perdió su posibilidad de ser madre. Ludmila Kokrda, también nacida en Gran Bretaña, era obligada a trabajar en la limpieza de pantanos bajo intensas lluvias. Cabe destacar que, para realizar dicha labor, solo vestía una camisa de algodón y su alimentación se basaba en remolacha, hojas y cáscaras de papa. Otros de los castigos a los que eran expuestos los prisioneros eran los experimentos médicos. El ejecutor más popular de dichas torturas fue Josef Mengele, conocido como el ángel de la muerte del campo de Auschwitz. Mengele exponía a las víctimas a terribles experiencias que ningún humano estaría dispuesto a tolerar. Algunas de sus prácticas consistían en inyectar cemento líquido en los úteros de las mujeres o someter a varios individuos a baños de agua hirviendo para evaluar qué temperatura máxima llegaban a tolerar, entre otros procedimientos macabros. Según Annette Cabelli, sobreviviente del campo de Auschwitz, a las jovencitas se las llevaban y les quitaban todos los órganos que podían. Luego las enviaban a trabajar, pero no podían y una semana después se morían. Por otra parte, los niños también sufrieron horrorosos castigos en los campos. En Polonia, dentro de la ciudad de Lodz, fue construido el Kinder KZ, un campo para infantes y adolescentes de 2 a 16 años. Los varones eran obligados a realizar trabajos forzados tales como la elaboración de objetos como zapatos de paja, canastos de mimbre, mientras que las niñas se encargaban de tareas referidas a la lavandería, sastrería y cocina. Estas actividades las llevaban a cabo en situaciones de debilidad y hambre implacables. Su desayuno consistía en una rebanada de pan y medio litro de café. Recién a la noche recibían una nueva ración de alimento, la cual solía constar de una sopa de papa con remolacha o col. De todas formas, si recibían un castigo por diversos comportamientos, les prohibían alimentarse por varios días, lo que los llevaba a la muerte. El guardia más infame, Wilhelm Boger. La terrible maquinaria de la muerte que eran los campos de exterminio nazis no podían funcionar sin el aceitado trabajo de los guardias. Un ejemplo era Edward August, guardia de las SS del Kinder KZ, el campo para infantes, quien, según testimonios, estaba constantemente borracho. Él era omnipresente, se complacía en someter a los prisioneros a las torturas más imaginativas. Los golpeó y pateó en los lugares más sensibles, los enterró en cajas de arena, los sumergió en un barril de agua, los colgó de las piernas con una cadena y sumergió su cabeza en un tanque con lubricantes usados para automóviles. Les cortó los genitales con una navaja, golpeando sus talones y apagando cigarrillos en el pecho de los presos. Pero no todos eran oficiales de las SS, sino que existían distintos escalafones dentro del brutal trabajo en Auschwitz. Los guardias de menor poder eran judíos que operaban para los alemanes, a cambio de algunas mejoras en su paupérrimo estilo de vida, normalmente llevados por el terror, el hambre y la desesperación. Luego le seguían los capos, los cuales eran prisioneros de origen alemán y arios, que habían sido trasladados desde cárceles de máxima seguridad para reinar en las celdas.
Finalmente, estaban los hombres de las SS, cuyo trabajo era llevar adelante el exterminio sistemático del pueblo hebreo. En algunos casos, también se ocupaban de ejecutar las más brutales torturas, como el infame Wilhelm Boger, quien inventó una práctica tan siniestra que quedó registrada para la historia: el columpio de Boger. Probablemente no exista mejor ejemplo sobre cómo eran los guardias alemanes de Auschwitz que Wilhelm Boger. Para presentarlo no hace falta más que citar el relato de una sobreviviente del Holocausto, Dunia Wasserstrom. Durante una selección de prisioneros para su ejecución, Boger eligió a un niño de 4 o 5 años de edad que había descendido de un camión y tenía una manzana en la mano. Le quitó la manzana, tomó al niño por los pies y lo estrelló con suma fuerza contra una pared de las barracas, matando al niño de inmediato. Luego se marchó comiéndose la manzana. El camión con el resto de los niños fue llevado a la cámara de gas. Wilhelm Boger ingresó al partido nazi en 1929, pero comenzó su carrera militar como agente de policía auxiliar en 1933, al mismo tiempo que ingresó a la academia para formarse en la fuerza. En 1936 recibió denuncias por maltratar a sospechosos durante los interrogatorios, pero eso no evitó que en 1937, luego de recibirse de la academia, fuera ascendido a comisario. Luego de pasar unos años trabajando para la policía estatal, Boger fue enviado a Auschwitz, donde trabajó como teniente segundo del departamento político, que dependía de la Oficina de Seguridad del Reich y era conocida como la Gestapo de los campos de concentración. Sus tareas principales eran mantener el orden del complejo, organizar la recepción de prisioneros, sofocar revueltas y conducir los interrogatorios. Pero el carácter de Boger era tan sanguinario que se ganó el sobrenombre de «El Tigre de Auschwitz». Boger llevó adelante sus tareas con la mayor de las crueldades, hasta el punto de que diseñó un método de tortura que aterrorizó a sus propios superiores. El columpio de Boger consistía en tomar una larga barra metálica y ubicarla a varios metros del piso, sobre 2 pilares de madera. Luego, se tomaba a un prisionero y se lo ataba de pies y manos a la espalda, por las muñecas y los tobillos, de manera que quedara colgando cabeza abajo, con todo el peso de su cuerpo tirando de sus extremidades. Luego Boger golpeaba con mucha fuerza a los torturados, lo cual generaba un movimiento en el columpio que producía aún más dolor. La mayoría de las víctimas se desmayaba por el proceso y quedaban colgando hasta que retomaban las siniestras actividades. Normalmente, la tortura continuaba hasta que las víctimas quedaban convertidas en sacos de piel y hueso y eran llevados a fosas comunes. Si bien los propios superiores de Boger le prohibieron esta brutal práctica, el guardia continuó con ella en secreto hasta la evacuación de Auschwitz. Boger fue detenido en 1945, aunque se sometió al proceso de desnazificación de los aliados, lo que permitió seguir en libertad hasta 1956, cuando fue juzgado por sus horribles crímenes, gracias a los testimonios de judíos sobrevivientes, junto a decenas de sus compañeros de las SS, que impartían el mismo tipo de maltratos a los prisioneros. La Dama de la Muerte, María Mandel, la bestia de Auschwitz. Muchos eran los temores para los judíos encerrados en el siniestro campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Cualquier acto que se saliera del estricto protocolo de comportamiento que imponían los nazis, en pocas palabras, la sumisión total terminaba en torturas y muertes. Tan solo con dar un paso irregular durante las largas marchas entre pabellones, o dejar caer un plato de latón en los pocos desayunos que tenían, era motivo de castigo. Pero existía incluso un estadio más aterrador, que era que sucediera alguna de estas cosas frente a la atenta mirada de María Mandel, la bestia de Auschwitz. Una mujer tan brutal que su sola presencia era motivo de alarma entre los prisioneros, ya que tan solo con cruzar su mirada te podías ganar la muerte más terrible e inimaginable. La líder de campo de la SS se forjó una terrible reputación, al punto de que sus propios subordinados susurraban a sus espaldas sobre su inhumanidad. Delante de Mandel, las judías trabajaban hasta el agotamiento. Preferían sobreexigir su cansado cuerpo y morir esa misma noche en los fríos barracones, a causar el enojo de la bestia. Es que Mandel tomaba cualquier gesto de debilidad como un motivo de rebeldía y lo castigaba con las mayores penas posibles.
Viejos, mujeres o niños, nadie se salvaba de la sanguinaria marcialidad de la oficial nazi. Maria Mendel nació el 10 de enero de 1912 en Mundskirchen, un pequeño pueblo austríaco. Hija de una familia medianamente acomodada, fue una niña que lo tuvo todo y que accedió a una educación de muy buen nivel. María no vivió los horrores de la Primera Guerra Mundial como muchos de los alemanes o austríacos que acompañarían a Hitler hasta el final. Todo lo contrario, mientras estos pueblos se hundían en una de las peores crisis de su historia, María cursaba sus estudios secundarios en Burgerschule, un centro donde formaban futuros jóvenes profesionales del comercio y la artesanía. Durante esta época, María gozó de una enorme popularidad en la ciudad, ya que era una joven de una belleza soberbia, deseada por los muchachos y admirada por sus compañeras. No obstante, la frágil burbuja de prosperidad juvenil en la que vivía Maria Mendel estaba a punto de estallar. Tras graduarse e intentar insertarse en el ambiente laboral, descubrió que el mundo había cambiado. Para trabajar en Alemania durante el período de entreguerras, era necesario un permiso del Partido Nacional Socialista, que María lograba conseguir. Trabajó con su padre durante un tiempo, pero la relación con su madre se hacía cada vez más difícil, por lo que decidió abandonar su hogar. María sufrió duramente el desahucio, ya que no conseguía ningún trabajo estable, y luego de 10 fracasos, decidió recurrir nuevamente a su familia. En 1938, gracias a un contacto familiar, María ingresó como guardiana en el centro de internamiento de Lichtenburg. Si bien ella se había formado como una futura profesional comercial, no estaba en condiciones de rechazar ninguna posibilidad. Pero este sería el fatídico momento que sellaría su destino como jueza y ejecutora de cientos de miles de almas. En menos de un año, el caudal de prisioneros de Lichtenburg aumentó tanto que se construyó el campo de concentración de Ravensbrück, reservado a mujeres, y en 1939 María fue enviada allí. En Ravensbrück, Mandel comenzó a transitar su camino de brutalidad y puso las primeras piedras sobre las cuales edificaría su infame prestigio. María pasaba revista a las prisioneras y convertía un simple proceso administrativo en un siniestro juego de resistencia. Las obligaba a realizar ejercicios y si alguna caía o se detenía por cansancio, las enviaba al búnker, un espacio donde ejecutaba terribles castigos, como flagelaciones o humillaciones psicológicas. Durante años fue incrementando la violencia de sus métodos, que encontrarían su pico de maldad en 1942, cuando fue ascendida a jefa de campo de la SS y enviada a Auschwitz. El 7 de octubre, cuando arribó a la enorme prisión, María descubrió que estaba por encima de todos los judíos y hasta de los nazis del complejo. Solo debía rendir cuentas al comandante Rudolf Höss. En Auschwitz, Mandel vio un enorme parque de atracciones donde podría desplegar toda malicia. La bestia estaba por liberarse. Mandel ahogaba bebés recién nacidos en tinas de agua, frente a la mirada de las madres. Enviaba a las embarazadas a los crematorios para ser quemadas vivas. Flagelaba a las mujeres hasta la muerte, ya fuera que fallecieran por los golpes o simplemente desangradas. María tenía la costumbre de adoptar prisioneros judíos como mascotas. Los obligaba a estar a su lado o incluso a participar de sus macabras torturas, para luego aburrirse y lanzar su crueldad contra ellos. Hay quienes aseguran que también mantenía un romance secreto con el doctor Joseph Mengele y que gustaba de participar en los siniestros experimentos de su amante. Unas 500.000 personas murieron de manera directa o indirecta a manos de Maria Mandel, a quienes todos conocían como la bestia de Auschwitz, y cuya mirada directa era una condena a la cámara de gas. Para el final de la guerra, Mandel fue enviada a Dachau, donde no pasó mucho tiempo a raíz de la caída de Berlín. Poco se conoce de su paso por el infame complejo, aunque se sabe que huyó hacia Austria, su país natal, antes del ingreso de los aliados al campo de concentración. Sin embargo, 10 días después de su arribo, fue capturada por los aliados, quienes la detuvieron cerca de un año hasta ser juzgada. En 1947, luego de un exhaustivo juicio, Maria Mandel fue hallada culpable de la muerte de 500.000 de personas, incluyendo niños, y sentenciada a morir en la horca. En su última declaración, la bestia de Auschwitz rechazó toda responsabilidad por sus actos. Yo no tenía ni látigo ni perro.
Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz, me vi obstaculizada por la terrible severidad de Rudolf Höss. Dependía totalmente del comandante y yo no podía impartir ninguna pena. Pese a invocar la obediencia debida, su sentencia no fue levantada y el 24 de enero de 1948, María Mandel fue colgada hasta morir. Su aún joven cuerpo de 36 años se balanceaba inerte, ya desprovisto de toda la belleza que la hizo famosa en la adolescencia, frente a la mirada de algunas prisioneras supervivientes y familiares de sus víctimas. La zorra de Buchenwald, la brutal Ilse Koch. A diferencia de María Mandel, Ilse Koch no tuvo un rol jerárquico dentro de las SS, sino que gozó de los privilegios de ser la esposa de un oficial de alto rango, el coronel de campo Karl Koch. Una mujer que para los estándares alemanes era considerada muy bella, se deleitaba utilizando ropa provocadora delante de los prisioneros judíos del campo de concentración de Buchenwald, donde llegó a ser conocida como la zorra. Margaret Ilse Köhler nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, una pequeña ciudad de la Sajonia alemana. Hija de una familia de clase media, siempre mostró un carácter tranquilo, que de ninguna manera anunciaba la profunda violencia que esparciría como adulta. A los 15 años dejó la escuela para trabajar primero en una fábrica y luego en una librería como vendedora. La joven Ilse desarrolló grandes dotes sociales y junto a su belleza se hizo irresistible para los muchachos que visitaban el local. Poco a poco fue haciéndose conocida entre los mozos oficiales del nazismo, que la involucraron en la actividad política, hasta el punto de que forjó amistad con integrantes de las SS. Para 1932, Ilse ya era una femme fatale alemana, con profundos contactos en la estructura del nacionalsocialismo, y aprovechó su influencia para ingresar a trabajar como secretaria en el partido. La encantadora joven continuó llamando la atención de todos los hombres con los que se cruzaba, hasta que se cruzó con el mismísimo Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS. Si bien Himmler estaba casado, consideró que la exquisita Ilse era un partido excelente para un jovenario, y se la presentó a Karl Koch, uno de sus ayudantes más importantes, quien servía como coronel del campo de Sachsenhausen. Ya fuera que Himmler tuviera el ojo de Cupido o que ejerciera cierta presión sobre su mano derecha, Koch e Ilse se casaron en 1936. Pero fue en 1939 cuando la pareja realmente conectó, gracias a las siniestras atrocidades que llevaron a cabo juntos en el campo de exterminio de Buchenwald. Si bien los Koch ya tenían hijos, luego del periodo obligatorio de dedicación a la paternidad establecido por el Reich, volvieron a la comandancia del campo con un renovado sentido de la crueldad. Karl ya era un sádico reconocido y destacaba por sus métodos de tortura, pero lejos de apaciguarlo, Ilse aumentó la apuesta y el matrimonio se lanzó a un frenesí sanguinario de abusos. Los Koch eran reconocidos por regresar a las torturas tradicionales más brutales del medievalismo. Hablamos de marcar a los prisioneros utilizando hierros candentes al rojo vivo, aplastar sus miembros con martillos y azotarlos con alambres de púa o fustas con hojas de afeitar. Pero aún así, lo que le esperaba a los prisioneros en Villa Koch, la finca donde vivía la familia en Buchenwald, era aún peor. Ilse se había convertido en una mujer atraída por la perversión en distintos aspectos. Según los propios alemanes, organizaba orgías en su hogar, para luego darse un festín de torturas con los reos judíos. Ya fuera con propios o extraños, Ilse Koch mostraba un apetito por las emociones extremas que resultaba imposible de satisfacer. Para apaciguar las necesidades de su esposa, Karl mandó a construir una suerte de pabellón de los excesos, un búnker del horror, donde Ilse pudiera llevar adelante sus eventos, ya fueran sexuales o sangrientos. El edificio medía 40 metros de ancho por 100 de largo y albergaba varias habitaciones acondicionadas para realizar torturas o llevar a cabo orgías. Con muebles construidos para causar dolores inenarrables o salas espejadas para tener una vista de 360 grados del festín, la casita del terror de Ilse fue el escenario de la brutalidad desencadenada del nazismo. Por la mañana Ilse daba un paseo por los campos de la finca, luego visitaba el campo, donde se deleitaba azotando a los prisioneros judíos. Cualquier motivo despertaba la violencia de la alemana, y sus castigos a plena luz del día se hacían más brutales cada día.
Una de sus actividades predilectas era lanzar a los perros contra las embarazadas para causarles terror y heridas graves. Pero lo más macabro era su fanatismo por crear prendas y mobiliario utilizando la piel de las víctimas del Holocausto. Ilse comenzó a pedir que despellejaran a los judíos luego de interesarse por los tatuajes de algunos prisioneros. Quería guardar los dibujos como una suerte de recuerdo siniestro y los utilizó para confeccionar lámparas. Pero no se detuvo ahí. Además comenzó a componer accesorios y a disecar cabezas y otras partes del cuerpo que colgaba en su hogar, como si se tratara del famoso asesino serial Ed Gein. Luego de ser capturada junto a su marido al final de la guerra, varios testigos declararon haber visto los tatuajes de prisioneros impresos en la ropa interior que utilizaba Ilse. Se cree que participó de más de 33.000 asesinatos, aunque unos 5.000 de forma directa junto a su marido. Si bien logró evadir a la justicia, a pesar de las contundentes pruebas en su contra, en 1951 fue condenada a cadena perpetua por crímenes muy menores a los que había cometido. Ilse Koch decidió terminar con su propia vida en 1967, al colgarse en su celda de la prisión con la ayuda de una sábana blanca. Quienes la conocieron al final de su vida aseguran que Ilse solo hablaba de que era una pecadora y que no merecía el perdón de Dios. Quizás esto sea cierto no solo para Koch, sino también para todos los colaboradores de la terrible matanza que se llevó a cabo en uno de los momentos más brutales de la historia de la humanidad. La tortura final, las marchas de la muerte. La marcha de la muerte es uno de los métodos de tortura más terribles que la humanidad ha practicado. Esto consiste en obligar a un gran contingente de personas, normalmente esclavos o prisioneros, a atravesar grandes distancias durante largos periodos de tiempo, a paso sostenido, sin brindarles ni agua ni comida. Quienes caen son dejados en el camino, frente a una muerte segura, mientras que los que se retrasan, normalmente, son ejecutados por los guardias que vigilan la brutal caravana. Aunque este siniestro método fue practicado desde la antigüedad, principalmente por esclavistas occidentales en África, las últimas marchas no fueron realmente hace tanto, ya que sirvieron como último dispositivo de tortura para las fuerzas del eje. Los alemanes, al final de la Segunda Guerra Mundial, realizaron grandes marchas de la muerte con los prisioneros de los campos de concentración, mientras que el Imperio de Japón también organizó las suyas propias, con esclavos indonesios y prisioneros de guerra aliados. Estas prácticas dejaron decenas de miles de muertos y se consideran el último gran crimen de guerra perpetrado por estos países durante el conflicto más grande que ha visto Europa. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba profundamente debilitada en el aspecto militar, pero los oficiales de Hitler tenían un mayor problema: los millones de prisioneros encerrados en los macabros campos de concentración. Lo cierto es que los nazis eran muy conscientes de lo que sucedería en caso de que Alemania fuera ocupada, y los aliados encontraran las brutales prisiones, así como las cámaras de tortura y ejecución sistemática con la que habían llevado a cabo uno de los mayores genocidios de la historia. Entre 1944 y 1945 se realizaron grandes matanzas de manera mecánica para eliminar a la mayor cantidad de cautivos posibles, más allá de que los judíos, afroamericanos y gitanos encerrados se encontraban en deplorable estado de salud debido a la malnutrición, el hacinamiento y las enfermedades. Las masacres organizadas buscaban ocultar y borrar las evidencias de las atrocidades que el Tercer Reich llevaba adelante. Así se organizaron las marchas de la muerte, dirigidas por los oficiales de la SS. Estas consistieron en obligar a caminar grandes distancias a los prisioneros, durante largos periodos, sin brindarles agua ni comida. Estaba contemplado que buena parte del contingente muriera durante las caminatas, ya que la mayoría de estas personas se encontraban de por sí al borde de la muerte. Quienes caían eran dejados atrás, mientras que los que se retrasaban, quejaban o no podían seguir, eran ejecutados por los soldados. Luego de un primer trayecto, normalmente se obligaba a los sobrevivientes a subir a trenes diseñados para cargar ganado. Muchas personas también fallecían en estos viajes, ya que acumulaban gente hasta que no quedaba espacio para respirar, y tampoco les brindaban ni las condiciones básicas para subsistir. Tras casi una semana de viajar sin agua, comida o aire,
Eran pocos los que bajaban de esos siniestros trenes. Quienes lo hacían debían soportar otra marcha hacia un fatídico destino, otro campo de concentración. Al llegar allí, seguirían con la terrible rutina que había asignado sus vidas durante los últimos años, o se enfrentarían a un pelotón de fusilamiento. Si bien este fenómeno se puede rastrear hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con la marcha de Chelm, cuando los varones de entre 16 y 60 años del pueblo polaco fueron obligados a evacuar a pie, la mayoría de las muertes se dieron por fusilamientos a lo largo del camino. Fue a partir de 1944 cuando las marchas mostraron su lado más cruel e inhumano. El último estertor del nazismo, el fracaso de las marchas. Uno de los primeros en ser evacuado fue el campo polaco de Majdanek. Frente al avance de las tropas soviéticas, los nazis debieron apurar el procedimiento, por lo cual unos 1000 prisioneros fueron sometidos a la marcha, mientras que otros miles quedaron atrapados en las instalaciones. Los oficiales alemanes se concentraron en destruir algunos espacios particulares, como los crematorios y las cámaras de exterminio. Pero este sería el último desliz. Conforme los aliados ingresaron en los territorios ocupados por las fuerzas de Hitler, las marchas de la muerte se hicieron más prolíficas. Tal es el caso de Mittelbau-Dora, campo que fue evacuado bastante tiempo antes de la llegada de las tropas norteamericanas. Cuando los aliados llegaron al lugar, tan solo quedaban los moribundos y enfermos. A principio de 1945, se dio una de las marchas de la muerte más siniestras del Holocausto. Cuando el Ejército Rojo avanzó hacia el interior de Polonia, los nazis ordenaron la evacuación de uno de los campos más grandes, Auschwitz. Entre el 17 y 21 de enero, los oficiales de la SS tomaron 56.000 prisioneros, que fueron obligados a caminar sin descanso, bebida ni comida más de 60 kilómetros, con una temperatura inferior a los menos 20 grados centígrados, ataviados tan solo con sus prendas carcelarias. Algunos lograron escapar, asistidos por civiles en los pueblos que la fatídica caravana atravesaba. Sin embargo, unas 15.000 víctimas murieron por el camino. Los sobrevivientes fueron enviados a otros campos de concentración en trenes. Unos días más tarde, 50.000 prisioneros fueron evacuados desde Stutthof, en el norte de Polonia, hasta Lauenburg, en el este de Alemania. El camino era de unos 700 kilómetros. Al inicio, los alemanes condujeron unos 5.000 cautivos hacia el mar y los fusilaron. El resto de los marchantes fueron interceptados durante el trayecto por las tropas soviéticas, por lo cual los oficiales nazis los obligaron a volver al punto de partida. Aunque no existe una cifra exacta, miles de personas murieron durante esta marcha debido a las duras condiciones climáticas, la falta de sustento básico y las ejecuciones por parte de los soldados. Otros campos comenzaron a ser evacuados y sus prisioneros fueron obligados a marchar hacia instalaciones que, a su vez, serían evacuadas nuevamente con el mismo método. Por ejemplo, en abril de 1945, unos 28.000 prisioneros marcharon desde Buchenwald hacia Dachau, Flossenburg y Theresienstadt, siendo el primero de estos el destino de la mayoría. Pero los que lograron sobrevivir y llegar a su destino lo hicieron tan solo para enfrentar otra siniestra caminata. A finales de abril, 15.000 personas fueron enviadas desde Dachau hacia la frontera austríaca. Tan solo 6.000 llegaron a su destino, mientras que muchos de los que quedaron atrás no murieron de inmediato, sino que fueron hallados más tarde por las tropas norteamericanas, regados por los campos, muriendo de inanición o cansancio. Lo cierto es que, pese a muchos estudios históricos, realmente no se conoce el objetivo final que tuvieron las marchas de la muerte. Si bien existen quienes aseguran que fueron una estrategia de los nazis para borrar las evidencias de sus crímenes contra la humanidad, esto choca directamente con el hecho de que estos procedimientos, particularmente tortuosos, quedaron bien datados por sus víctimas, por los civiles que sirvieron de testigos, por los soldados enemigos e incluso por los propios oficiales nazis carcomidos por la culpa. La mayoría de los campos de concentración no fueron evacuados completamente y, aunque algunas de las habitaciones o instalaciones más sensibles fueron destruidas para que la información no cayera en manos de los aliados, el ejercicio de las marchas no ayudó para nada a los integrantes del Partido Nacional Socialista,
ya que igualmente fueron juzgadas con todo el peso de la ley durante los juicios de Nuremberg